pasa, chavales? Bienvenidos a otro capitulazo de Historia Escoria. Bueno, pues antes de empezar el capitulillo, la verdad es que tengo una grandísima noticia que daros y que es el motivo principal por el que he estado un poco menos activo de lo habitual, tanto en redes sociales como en iVoox, como en el podcast. Y es que, pues, he sido padre, he tenido otra hija y ya tenía uno previamente. Así que sumamos otro a la family. Y bueno, pues ese es el motivo de que no haya podido subir un capítulo pues cada 15 días como acostumbro. Por eso me he demorado un poquito más. Y como veis, han pasado, no sé exactamente cuántos, pero 20-21 días. Tampoco es que me haya demorado aquí una barbaridad para lo que implica tener un cachorrillo nuevo, pero bueno, sí que es cierto que os tengo acostumbrados a sacar capítulo cada 15 días o incluso de forma semanal. Y bueno, pues esta vez no ha sido así. Quería daros las explicaciones oportunas de cuál es el porqué. Obviamente no os debo ninguna disculpa, ni mucho menos. No sé quién coño sois, ni os conozco, ¿vale? Pero bueno, sí me apetecía de alguna forma excusarme, ¿no? Bueno, dicho esto, e informados del nuevo nacimiento de mi nueva hija, que por cierto se llama Navia, ¿vale? Para que la deseéis todo lo mejor posible. Pues vamos a empezar una nueva saga, chavales, con la que tengo mucha afinidad de siempre. Siempre ha sido un tema que me ha llamado muchísimo la atención, tanto personalmente como profesionalmente. Es cierto que profesionalmente no me he dedicado a ello, me he dedicado más a lo que es prehistoria y protohistoria, pero es un tema que incluso cuando yo era un puto cafre y se me daba fatal estudiar en secundaria, yo he sido un muy mal estudiante, a pesar de que hoy en día soy profesor, he sido de lo peor que hay, no a nivel actitudinal, pero sí a nivel de compromiso con los estudios, ¿no? Pues incluso ahí, cuando repetía cursos, faltaba clase y demás, leía putos libros sobre esto, que es el siglo XIX, es el siglo XIX español. A mí me parece un temazo impresionante, súper complejo de abordar, súper complejo de comprender, súper complejo de explicar en las aulas. Es un tema, la verdad es que muy complejo, muy difícil y creo que responde a varias razones. La primera es que es probablemente el siglo, quizá después del 20, pero ojo porque tengo mis dudas. Es probablemente uno de los siglos más instrumentalizados de la historia española, es decir, que más se han utilizado para fines políticos. Es uno de los siglos en los que pasan más cosas en menos tiempo, por lo tanto también es complejo de comprender todos los contextos en los que ocurre todo y además todas las cosas que pasan, que como os decía son muchas, encima todas tienen un gran componente de cambio social, político, cultural, por lo que al final pues es un siglo cargado de historia, de cambios, de revoluciones, de movimientos, de vueltas hacia el pasado, de idas al futuro. Bueno, es un siglo en el que creo que llega a haber hasta 7 constituciones diferentes, vigentes en diferentes momentos, un montón de guerras civiles, varios momentos revolucionarios, abdicaciones de reyes, cambios de dinastía. Bueno, como os digo, pues un siglo muy interesante. Hoy me apetecía hacer el primer capítulo del siglo, de esta saga que voy a hacer sobre el siglo XIX. Y la verdad es que aún no he pensado qué título le voy a dar a la saga, ya lo pensaré cuando suba el capítulo. Pero hoy al menos nos vamos a centrar en la instrumentalización que se ha hecho de la guerra de independencia española, de lo que actualmente conocemos como la guerra de independencia española. Para ello lo que haremos fundamentalmente pues será analizar si el propio nombre es correcto, es decir, si responde a lo que se conoce como guerra de independencia, si ese nombre está bien puesto por la historiografía o si está puesto con algún objetivo político que desconocemos. Analizaremos la propia guerra en sí. No nos vamos a ir como en otras guerras, como por ejemplo la guerra de sucesión o yo que sé, o las guerras púrricas o lo que sea. No vamos a analizar batallas, ni qué ejército luchaba de qué forma, ni los grandes generales, ni las grandes tomas de grandes ciudades, nada de eso. Vamos a analizar la guerra de independencia desde una perspectiva diferente y para ello lo que vamos a hacer es, como os decía, hacer una revisión historiográfica del concepto de guerra de independencia y de todo el nacionalismo y patriotismo que se inyectó a este conflicto tan complejo que ocurrió entre 1808 y 1814 en la península ibérica. Bueno, chavales, antes de lanzar el capitulazo, que hoy me estoy enrollando más de lo normal en la intro, también os he tenido que anunciar el nacimiento de mi hija, así que bueno, excusadme por ello.
Como siempre os digo, si os mola lo que hago y cómo lo hago, ya sabéis que podéis apoyarme en el botón azulito de iVoox donde pone apoyar desde 1,49 € al mes y que pues para mí es la hostia cuando lo hacéis porque me da, aparte de más sustento económico para poder hacer viable el podcast, porque si no es imposible, pues mucha inyección moral también para poder hacer esto con ilusión y dedicarle el tiempo que merece. Así que nada, chavales, sin más dilación, vamos con ello. Bueno, pues como os decía, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva saga sobre el siglo XIX. Y como os advertía en la propia intro, este no va a ser un capítulo del siglo XIX, en este caso, perdón, de la Guerra de Independencia, no del siglo XIX. No va a ser un capítulo al uso de una guerra en la que realizamos batallas, conquistas, territorio que se va anexando un bando u otro, sino que vamos a revisar. Vamos a revisar el propio concepto de guerra de independencia acuñado por la historiografía de la segunda mitad del siglo XIX, que fue la que acuñó el término de guerra de independencia. Vamos a analizar por qué este término es el que es y no es otro. Ya podréis ir, digamos, sospechando que el capítulo va por ahí porque yo ya pienso que es un concepto mal empleado por la historiografía. Efectivamente, así es como lo creo y voy a intentar convenceros de que está mal puesto el concepto y sobre todo el aire españolista con el que se revistió toda esta guerra. Sé que es un capítulo que puede llegar a generar bastante polémica porque aquellos que se sientan españoles y muy españoles, como decía Rajoy, pues quizás se sientan un poco ofendidos. No es la intención, ni la mía ni la del capítulo. Yo no tengo ningún problema en reconocer que me siento muy español, pero darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Hay que reconocer cuando las cosas son españolitas y cuando no lo son, ¿no? Y este es uno de los casos en los que creo que se salió un poco del tiesto toda la esfera españolista que se le dio al conflicto. Así que lo que voy a intentar hacer en este capítulo es poner sobre la mesa los datos y oye, pues que cada uno tome su propia interpretación. Yo dejaré la mía, pero es solo la mía y vosotros y vosotras pues sacaréis la vuestra. ¿Vale? Quería hacer esta pequeña advertencia para patriotas, para que nadie se lo tome como algo personal ni se enfade conmigo, ¿vale? Yo simplemente intento traer sobre la mesa el debate y la reflexión historiográfica y ya que cada uno pues haga lo que quiera con ello. Quizá también es que es un conflicto, ha pasado poco tiempo, ¿no? Hay poca perspectiva histórica para poder analizarlo de la forma en la que lo voy a hacer, ¿no? No me suele gustar mucho hacer este tipo de cosas porque siempre intento irme a prehistoria, edad antigua y demás, porque ha pasado tanto tiempo que a la gente ya le da igual que yo hable bien o mal del César, ¿no? Pero todavía a la gente no le da igual que hable bien o mal de Franco, ¿no? O de la Guerra Civil, o de la Segunda República, o de Primo de Rivera. Entonces por eso intento evitar esos temas, aunque soy consciente de lo interesantes que son para la audiencia, ¿no? Así que bueno, de momento vamos a probar con la Guerra de Independencia, a ver qué tal sale. Y si veo que no hay mucho rechazo, pues quizá nos animemos a tocar temas más polémicos. Bueno, como siempre, antes de empezar, vamos a analizar voy a no analizar, sino a deciros la bibliografía clave en la que me he basado en su totalidad. En este caso he utilizado un manual que para mí es absolutamente maravilloso e imprescindible tener en la estantería o en la mesilla de noche de cualquier historiador o intento de historiador, ¿vale? Que es una maravilla absoluta del señor Álvarez Junco, su Mater Dolorosa. O sea, el Mater Dolorosa de Álvarez Junco tiene que ser la Biblia para un historiador español, porque es de los pocos manuales que existen que tratan el tema del nacionalismo español con bastante objetividad y dándole al César cuando hay que darle al César y dándole a Dios cuando hay que darle a Dios, ¿no? Utilizando este dicho popular. Quería hacer este ejemplo, ¿no? Álvarez Junco, Mater Dolorosa, librazo para analizar temas de nacionalismo español. Lo he utilizado muchísimo para este capítulo porque como vais a ver la Guerra de Independencia pues es un gran episodio, ¿no? Nacionalizador de España. Y luego también aquí ya me he ido un poquito al extranjero. He utilizado mucho otro manual que me encanta muchísimo de John Tom, The Fatal Knot, The Guerrilla War in Navarra and the Defeat of Napoleon in Spain. Para aquellos que podáis leer inglés sin problema, librazo. Librazo porque siempre es muy interesante leer cómo describen nuestra historia
países externos a nosotros. Obviamente van a ser siempre más objetivos porque no tienen familia o vecinos o lo que hostias sea que hayan podido estar involucrados, ¿no? En esto o que, no sé, o que tengan un sentimiento hacia España u otro, ¿no? Entonces por eso es tan interesante siempre consultar fuentes ajenas a España. Y en este caso, John Tom, gran fuente, y un librazo también, The Fatal Knot. The Guerrilla War in Navarra and the Defeat of Napoleon in Spain. De todas formas, si alguien quiere que le detalle, pues por ejemplo, la editorial o de dónde lo he sacado, así de forma más concreta, que me lo ponga por los comentarios y yo sin ningún problema le dejo todo. Pero ya os digo que mi buscador principal de todo esto, siempre lo menciono, no me dan comisión ni un puto duro, ¿vale? Pero yo os lo digo porque es interesante y al final hago esto más por amor al arte que otra cosa, por divulgar historia, ¿no? Pero el buscador que me facilita todo esto a mí es Dialnet, con D de Dinamarca, Dialnet. Bueno, contada la advertencia para patriotas y citada la biografía en la que me he basado en su mayor parte, porque es verdad que luego he consultado otros artículos y demás, pero bueno, en su mayor parte el Mater Dolorosa de Álvarez Junco y The Fatal Knot de John Tom, vamos a explicar el esquemita en el que he organizado este capitulazo, ¿vale? He organizado el capitulazo en base a 3 puntos grandes y punto. No me he vuelto muy loco porque quiero ir a lo que quiero ir, que es a criticar el concepto, ya os lo anticipo. Y bueno, he puesto 3 puntitos que yo creo que lo describen estupendamente. Un primer punto en el que vamos a analizar el propio concepto, es decir, vamos a ver si responde adecuadamente, según la RAE, ¿no? Al concepto de guerra de independencia, si está bien puesto para este conflicto. Luego iremos a un punto 2 que he llamado vertientes o conceptos que cuestionan el patriotismo del levantamiento y la guerra de independencia. Es decir, aquí pondré pruebas sobre la mesa de por qué creo que es un conflicto mal titulado y mal defendido por el españolismo. ¿Vale? Y por último, veremos cómo tituló ese conflicto en primera instancia y en segunda instancia la historiografía del momento del siglo XIX. Cómo los historiadores e intelectuales de ese siglo XIX que vivieron el conflicto o que sus padres vivieron el conflicto, los que estaban más cerca cronológicamente del propio conflicto, cómo lo titularon, cómo lo entendieron, cómo escribieron sobre él. Y si es muy diferente a lo que nos ha llegado 200 años después. Y esos van a ser los 3 puntos clave con los que vamos a intentar revisar la guerra de independencia a nivel historiográfico, con toda la humildad del mundo, porque yo no soy nadie para revisar nada que han escrito otros historiadores, pero bueno, me tomo esta licencia en el podcast, obviamente. Bien, primer punto, como os decía, el propio concepto, guerra de independencia, ¿es un concepto adecuado para este conflicto? Bueno, realmente para mí no. Y digo que no porque por guerra de independencia, y esto lo podéis consultar muy rápido, os lo podéis mirar hasta en el propio diccionario, una guerra de independencia es un intento de secesión de habitantes integrados en un territorio determinado contra su voluntad. Y debemos reconocer, perdón, debemos reconocer que España, en el momento en el que la monarquía de España pertenece al hermano de Napoleón, en ese momento España sigue siendo políticamente independiente, tanto España como sus colonias. O sea, debemos reconocer de una vez, y no pasa nada, que Napoleón no pretendía convertir a España en una provincia más de su imperio. Simplemente lo único que quiso hacer, y de hecho hizo, fue cambiar la dinastía reinante porque cuajaba mejor con su cosmovisión social y política del mundo, que era mucho más liberal que el absolutista tanto de Carlos IV como de Fernando VII, su hijo. Además, no debemos llevarnos las manos a la cabeza porque solo 100 años antes, apenas un siglo antes de que Napoleón con el Estatuto de Bayona, que es cuando oficializa que su hermano va a ser la persona al cargo en el Reino de España, 100 años antes de esto, ya había ocurrido esto en España y no de la mano de Napoleón. Y es con la guerra de sucesión. De hecho, hicimos un capitulazo en el podcast en el que desgranábamos la guerra de sucesión, qué había pasado, qué representaba el conflicto. Y realmente es eso, la guerra de sucesión. Lo que ocurre es que los Habsburgo o los Austria, mejor conocidos como los Austria, son quitados de la dinastía española por los Borbones, a través de una guerra que fue prácticamente una guerra civil, pero también internacional, ¿no? Y luego, 100 años después, ocurre lo mismo. Napoleón quita a los Borbones del trono español para poner a los Bonaparte, entre comillas, a su propio hermano, ¿no? Pero España, al igual que ocurrió después de la Guerra de Sucesión, que se quitó a los Austrias por los Borbones, pero España siguió siendo independiente tanto ella como sus colonias o sus territorios latinoamericanos.
Ocurre lo mismo ahora. Napoleón quita a Carlos IV y prohíbe a su hijo, a Fernando VII, coger el trono para poner a su hermano, pero España no se convierte en Francia. España no se convierte en una provincia del imperio. España sigue manteniendo su independencia geopolítica, incluidos sus territorios latinoamericanos. Y de hecho esto queda muy ratificado y muy concretado en el propio Estatuto de Bayona en 1807, que es cuando es el documento que os decía, bueno, es el acontecimiento por el que las famosas abdicaciones de Bayona, ¿no? Que es el famoso estatuto en el que se recoge cómo Carlos IV dimite en favor de no sé quién, creo que un general de Napoleón que era Marat, luego Marat acaba dimitiendo en Fernando, Fernando acaba dimitiendo en José Bonaparte, ¿no? En todo ese estatuto, incluso en el Tratado de Fontainebleau, lo podéis consultar fácilmente en PDF. Ahí se recoge perfectamente cómo va a cambiar la dinastía reinante en España, pero no las condiciones geopolíticas de España, que se van a mantener intactas. Lo único que cambia es la persona que va a gobernar desde el trono España, pero no va a cambiar. No va a cambiar la situación geopolítica española. España va a seguir siendo un país independiente con sus territorios latinoamericanos. Por eso, quizá hablar de guerra de independencia, a mi parecer, es un poco estúpido. Es estúpido presentar este conflicto como una guerra de liberación española ante el yugo francés, porque no hay ningún yugo del que liberarse. Para mí, al menos, parece una simplificación pues muy deliberada de las visiones nacionalistas de la historia. Obviamente, ¿no? Porque una guerra de independencia, como decía al principio, pues necesariamente necesita, valga la redundancia, tener algo de lo que independizarse. España no necesita independizarse de nadie porque no tiene nada de lo que independizarse. En todo caso, como veremos, serán las colonias o territorios latinoamericanos que pertenecen a la monarquía española los que se independicen de España, pero no España se va a independizar de nadie porque no hay nadie que controle España. Este es el tema, al menos a nivel oficial. Podríamos entrar en el debate si España se convierte en un país satélite de lo que hace Napoleón. Bueno, ese es un debate, bueno, efectivamente. Pero España no es una provincia forzada del imperio francés. Entonces no puede independizarse de nada. Entonces llamarlo guerra de independencia ya en sí mismo es chocante, ¿no? Seguramente que muchos y muchas de vosotros y vosotras habréis activado esta alarma alguna vez cuando os ha interesado la guerra de independencia, ¿no? Por eso os decía que para mí es una simplificación muy absurda y deliberada de visiones pues muy nacionalistas. Obviamente, agregar un episodio de lucha, de liberación contra un yugo, de independencia a tu historia nacional, la rodea, le aporta una esfera de sacralidad, de algo sagrado que es la hostia, ¿no? Y eso como que fortalece mucho más el sentimiento español, ¿no? Y obviamente para mí responde a esto más que a una realidad histórica, ¿no? Bueno, pero entonces, señor del podcast, si no si la gran independencia está mal planteado para este conflicto, el concepto, ¿a qué responde esta guerra? Porque una guerra sí que hubo, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar analizar cuáles son las razones, las causas, la realidad de este conflicto, con mucho cuidado y mucha humildad, como siempre os digo, ¿no? Bueno, hay diferentes vertientes sin ninguna duda y todas ellas son importantes. Yo creo recordar que lo he dividido en 6 puntos clave. Vamos a analizar un primer punto que lo he llamado la vertiente internacional, luego veremos la vertiente nacional, luego veremos la tradicional, la figura de Godoy, que es importantísima para analizar este conflicto, también la cruzada antirrevolucionaria, porque tiene un fuerte tufo también de cruzada antirrevolucionaria este conflicto, y luego el patriotismo local. Vamos a analizar estos 6 puntos porque yo creo que por sí solos no explican el conflicto, pero juntos sí. Vamos con el primero de los puntos, la vertiente internacional. Bueno, es evidente que el conflicto que ocurre en la península ibérica es un conflicto internacional, igual que ocurría con la guerra de sucesión. Es un conflicto internacional entre Inglaterra y Francia, que en este momento son las dos potencias reinantes de Europa y se están disputando la hegemonía europea. Así que van a aprovechar el contexto de guerra en la península ibérica entre Francia y España para ver quién acaba por quedarse con la hegemonía europea. Además, realmente, si analizamos las batallas, ya os digo que no las voy a analizar, pero en este punto sí que voy a nombrar una. Realmente, exceptuando la batalla de Bailén, solo la de Bailén, casi todas las demás batallas fueron enfrentamientos entre una combinación de franceses contra un ejército combinado de ingleses, hispanos y portugueses.
comandados además por un general inglés, Wellington. Por lo tanto, hay poco de español que rebuscar aquí realmente. Es cierto que la batalla de Bailén es diferente, porque creo que era protagonizada fundamentalmente entre españoles y franceses y no hay nadie más, pero es que el resto de batallas, casi todas las demás, son combinaciones aglomerados de ingleses, españoles y portugueses, comandados además por comandantes ingleses casi siempre. Por lo tanto, hay poco de españolismo que rascar aquí realmente. Duele, ¿no? Porque a mí también. Para mí esto era algo muy romántico, ¿no? Pero cuando lo analizamos con objetividad, pues te das cuenta de estas cosas. Y entonces, pues claro, hay que ponerlas sobre la mesa. Eh, hay mucho de conflicto internacional en la guerra, en la mal llamada para mí guerra de independencia española. Muchísimo. Como os decía, es un conflicto en el que Francia e Inglaterra se van a dar de tortas para intentar saber quién se queda con el percal, ¿no? Es lo mismo que la guerra de sucesión 100 años antes. Si escucháis el capítulo, lo notaréis. Es muy parecido el conflicto, muy, muy parecido. ¿Cuál sería la conclusión de esta vertiente internacional? Bueno, es una guerra en gran parte empujada para saber quién domina Europa. Básicamente. Esto sería lo que explica la vertiente internacional. Pero como veis, esta causa internacional ya va desmintiendo que sea un conflicto cargado de españolismo, de lucha contra el francés, contra lo gabacho, de liberación del pueblo español ante la invasión francesa. No, no realmente. Not really, ¿no? Que diría en inglés. Nos iríamos, por tanto, también a la vertiente nacional, que el conflicto también la tiene, efectivamente. Y es que vemos como grandes intelectuales del momento, sobre todo ilustrados, como por ejemplo el propio Jovellanos, personaje interesantísimo del siglo XIX, el cual merecería un capitulazo en Historia Escoria, porque es un tío, ojo, de lo que escribe, leerle, es muy interesante, os lo recomiendo profundamente. El propio Jovellanos realmente habla de guerra civil cuando se refiere al conflicto de la guerra de independencia, y es que el nacionalismo ciego se esforzó poderosamente en negar la división de la sociedad española, pues quedaba feo decir que había españoles apoyando el bando francés, pero efectivamente los hubo, y de hecho el propio Jovellanos en su carta a Mazarredo, una de sus cartas más famosas, citaba textualmente, y bueno, cito yo textualmente ahora a Jovellanos en su carta, le decía a este Mazarredo que lo cierto es que se quiera o no, tratábase de una guerra civil dentro de una internacional. Tratábase de una guerra civil dentro de una internacional. Lo cita perfectamente el propio Jovellanos cuando habla de guerra civil para referirse a la mal llamada guerra de independencia. Y él lo que viene a decir es que realmente lo que viene a ser la guerra de independencia es un conflicto interno dentro de uno externo, pero principalmente internacional el conflicto, ¿no? Otra causa más que demuestra que el conflicto, al menos en su estallido, no tiene una gran vertiente patriota españolista. Lo cierto es que además las élites españolas se mostraron muy divididas respecto al conflicto, y el motivo es que aquí realmente no solo se están enfrentando dos naciones extranjeras por dominar Europa, sino también dos visiones de la política y la cosmovisión social a nivel europeo. Se están enfrentando la visión absolutista y la visión liberal. La visión absolutista o del antiguo régimen, que se basa fundamentalmente en tres pilares, que serían el absolutismo a nivel político, la sociedad estamental a nivel social y el mercantilismo a nivel económico, se estaría enfrentando con la ideología liberal, que sería pues las monarquías parlamentarias a nivel político, a nivel económico, un principio de liberalismo económico, de capitalismo, si se me permite, aunque salvando mucho las distancias, lógicamente, y la ruptura de la sociedad estamental a nivel social. A nivel social estaríamos pasando de estamentos de privilegiados y no privilegiados a ciudadanos iguales ante la ley, ¿no? Estos son los dos modelos que se están enfrentando también en esta guerra, que no es una guerra solo militar, sino también filosófica, como os intento mostrar, ¿no? Otra causa más que habría que sumar al saco y que también desmentiría un poco el patriotismo españolista como única causa de estallido de este conflicto, ¿no? Lo que sí que parece bastante cierto es que la división que se da a las clases dirigentes e intelectuales sobre si apoyar más al bando del antiguo régimen, ¿no?
o al liberal, o en el caso, si lo queremos ver de una forma más militar, al bando inglés y demás, o a los franceses, pues parece que eso ocurrió más a nivel de clases dirigentes o clases intelectuales, pero a nivel popular, el bando antifrancés es generalizado. O sea, a nivel popular, no quiero sonar muy clasista, ¿no? Pero a nivel más quizá de clases bajas, analfabetos, ¿vale? Sí que es cierto que el apoyo al bando español o a lo antifrancés es prácticamente generalizado y quizá responda mucho a eso, ¿no? Pues a un posible nivel de analfabetismo importante. Importante y el miedo, pues bueno, a perder un poco la cosmovisión del antiguo régimen a la que ya estaban habituadas las personas que vivían en este momento en España y en un modelo en el que ya se sentían protegidos y con una verdad que seguir, que sería la verdad de la legitimidad divina, la religión, bueno, toda esta parafernalia. No voy a entrar ahora a hablar filosóficamente de lo que suponía el antiguo régimen para las personas, pero más o menos imagino que os hacéis una idea. Otra anécdota importante para esta vertiente nacional es que según la guerra iba claramente tomando un bando ganador, muchas de esas élites apodadas afrancesadas fueron arrimándose al sol que más calienta, evitando así pues, posibles represalias futuras. Por eso también, cuando analizamos fuentes del siglo XIX, vemos que en un primer momento, cuando estalla la guerra, los apoyos al bando francés son mucho más frecuentes y según se va desencadenando la guerra, que parece que va a ganar el bando que apoya a España, por decirlo así, ¿no? Para poner a Fernando VII en el trono, del que se sabe que va a volver al absolutismo, pues muchas de las élites, para no intentar sufrir la represión que podían prever que iba a llevar a cabo Fernando VII, pues cambiaronse de bando apoyando al bando español y dejando de apostar por el liberalismo como fuente principal. No os debe extrañar que grandes élites apoyasen el liberalismo porque a nivel económico muchos de ellos eran conscientes de que les iba a traer mucho más dinero el liberalismo económico que el mercantilismo absolutista. Así que hubo muchos aristócratas o grandes burgueses que entendieron esto rápido y quisieron pues tratar de que esto ocurriese. Es decir, que tampoco es que ellos apostasen por el bando francés porque pensasen que fuese a traer más igualdad social o más bienestar a los españoles, sino que también miraban un poco por lo suyo, ¿no? La pela es la pela, ¿no? Que diría un catalán. Un catalán que se precie, ¿no? Conclusión de esta vertiente nacional. Bueno, factor clave, los proyectos políticos. Aquí hay una pugna entre el liberalismo y el antiguo régimen y las diferentes élites, como os decía, o grandes burgueses, van a ir decantándose por una o por otra. Pero no van a... Lo importante de esta segunda vertiente nacional es que no van a entrar en un bando u en otro por un fervor españolista, sino que se van a decantar en función de si les interesa más el liberalismo para su país o el absolutismo o el antiguo régimen. Ese va a ser el elemento diferenciador más que la bandera española. Por lo tanto, hemos visto en primera instancia que el conflicto tiene una vertiente internacional de hegemonía entre Inglaterra y Francia, una vertiente nacional de dos proyectos políticos a nivel nacional, de cuál de los dos interesa más. Ahora vamos a ver el punto 3 que he denominado la vertiente tradicional. Bien, pues respecto a este tercer punto de vertiente tradicional, realmente sobre lo que gira todo es sobre la francofobia, si se me permite la expresión. Es decir, la vertiente tradicional va a basar sus tesis antifrancesas en el odio a lo francés, en el racismo francés, si se me permite la expresión. Este odio, esta francofobia, va a venir impulsada por varias razones. La primera de ellas, y probablemente la más importante, son las medidas impulsadas por los nuevos ministros bonapartinos o del gobierno de José Bonaparte, puesto que, como cabe esperar, pues son medidas ilustradas, son medidas que vienen un poco a contrarrestar el contexto del antiguo régimen que vivía España. Esto va a chocar de lleno con aquellas élites de carácter más absolutista y bueno, pues se va a generar una rabia, una, digamos, una antirrevolución francesa, ¿no? En las élites españolas absolutistas. Sobre todo en las más tradicionales, ¿no? Estas nuevas medidas, como os decía, pues atacan de lleno además instituciones intocables, muy representativas del antiguo régimen, como la nobleza, el clero o los gremios, por ejemplo. Instituciones sobre las que, como os podréis imaginar, pues descansaban buena parte de la moral, la ética y la seguridad espiritual, por así decir,
de los españoles y españolas, que veían en la iglesia, en los gremios y en la forma de hacer política de las grandes casas nobiliarias, pues una seguridad y un bienestar social en el que descansaba su ética y su moral, ¿no? La reacción, pues, de los medios más conservadores fue explicar que las nuevas reformas son un resultado del afrancesamiento del gobierno. Y parecía, por lo tanto, coherente odiar a este gobierno que estaba trayendo la destrucción de toda la cosmovisión absolutista eclesiástica que existía en paz en España. Por eso la vertiente tradicional es importante comprenderla. Es muy curioso porque parecía mucho más coherente, si lo analizamos con cierta perspectiva, parece mucho más coherente odiar lo que representan los ingleses, que están alejados del catolicismo, que no creen en la Iglesia Católica, en el Papa, que son protestantes, que tienen ya un parlamentarismo monárquico creado, que no tienen una forma de gobierno absolutista. Pues parece mucho más coherente chocar con ellos por apatía cultural que con los franceses, con los que tienen los españoles en este momento mucha más simpatía cultural, ¿no? Pero al fin y al cabo las cosas se dan de esta manera y bueno, surge el odio contra los franceses precisamente por eso, ¿no? Por la intrusión en el gobierno y por cómo esas medidas poco a poco van a ir socavando el bienestar y la tranquilidad de las grandes élites tradicionales españolas, y estas van a utilizar ese recelo, esa rabia pues, de esas medidas para generar un caldo cultural antifrancés, para generar una francofobia. Esa francofobia es importante en sí misma, pero no va a despertar un españolismo ni una diferencia del francés de lo español ni nada de eso. Va a ser simple y llanamente odio al francés, o así al menos lo relatan las crónicas del momento. La conclusión, por lo tanto, de esta vertiente tradicional es que otro gran motivo del estallido de la guerra es sin duda la instrumentalización por parte de las élites conservadoras españolas de la xenofobia a lo francés. Pero de nuevo vemos como otra de las grandes explicaciones que suma a la gran causa, que es un conglomerado de causas del estallido de la mal llamada guerra de independencia, no es o no descansa en el patriotismo, en lo español, en la nación española. Otra de las grandes causas que he metido en este capítulo y que creo no debe quedar sin ser nombrado, es una de las figuras más importantes de principios del siglo XIX y probablemente de las más importantes de la historia de España, que es Manuel de Godoy, ¿no? La figura de Godoy y la fijación de los españoles por Fernando VII, a pesar de haber demostrado ser un rey completamente imbécil. O sea, siento decirlo así, pero es que pocos apelativos positivos puede ganarse el malo de Fernando VII, ¿no? Bueno, el caso es que en España se va a generar una demonización de Godoy, y es muy curioso porque Godoy va a pasar de ser conocido como el príncipe de la paz, como un político muy eficiente para el país, que incluso moderniza ciertas partes, consigue buenos acuerdos, buenos tratados. Va a pasar de ser una de las figuras más relevantes y de moda de la política española a convertirse en el mal valido. Va a sufrir una demonización que va a tener muchas causas, como grandes hambrunas, la derrota de Trafalgar contra los ingleses en alianza con los franceses. Esto fue algo terrible, lo de Trafalgar, porque al fin y al cabo no fue una derrota más, no fue un acontecimiento más, fue la comprobación de los españoles de que aquello del imperio donde no se ponía el sol tenía los días contados o ya estaba muerto. La derrota de Trafalgar supuso la corroboración, la confirmación de la muerte del Imperio Español a nivel cultural en Europa, ¿no? Todo esto, grandes epidemias, hambrunas, Trafalgar, hicieron que la figura de Godoy se fuese defenestrando a nivel mediático, e incluso, como os decía, se produce una demonización por parte de los medios de comunicación del momento. Y pasamos de verle como lo que os decía, ¿no? El príncipe de la paz, un político relevante, empieza a tratársela a través de los medios como un ambicioso cortesano que había embaucado al rey y a la reina, ¿no? Y utilizo el verbo embaucar precisamente por esa connotación despectiva que tiene ese verbo, ¿no? Además,
y esto ya no es historiografía, sino verdulería historiográfica, todo el mundo creía o le creía como amante en secreto de la reina y por lo tanto burlador, si se me permite la expresión, del propio rey, ¿no? En este contexto, además, es cuando surge como posibilidad más viable para España la figura de el hijo de Carlos IV, que es Fernando VII, apodado el deseado precisamente por eso, ¿no? Se empieza a ver a Carlos IV como un títere de Godoy. La reina se acuesta con Godoy. Godoy hace lo que quiera a espaldas de los reyes. Pensad que es Godoy el que pacta con Napoleón en el Tratado de Fontainebleau, sin tener mucha presencia de los reyes. Parece que a Carlos IV solo le interesaba la caza. A la reina parece que solo le interesaba el bueno de Godoy. Así que Godoy hacía y deshacía un poco con el reino lo que él quería. Y bueno, ahora después de esta demonización empieza a surgir a nivel social como una buena posibilidad la figura de Fernando VII, al que se le va a vender de cara a la sociedad pues como un príncipe inocente con una madre desalmada que no duda en acostarse con su valido y un padre débil que se interesa en la caza y que lo demás pues se la trae al pairo, un poco como se suele decir popularmente. Por lo tanto, parece que el descontento con la política española, sobre todo encarnada por Godoy y bueno, la fijación de los españoles por Fernando VII, es otra causa más que sumar a ese conglomerado de causas que va a provocar el estallido de la mal llamada guerra de independencia, pero que de nuevo no responde a criterios patrióticos o nacionales en el contexto del españolismo, ¿no? Otra de las causas, os he dicho que eran 6, llevamos 4, por hacer un poco de resumen, sería la vertiente internacional, la nacional, la tradicional, la figura de Godoy y Fernando VII, y ahora tenemos que hablar de cómo se plantea la guerra en términos de cruzada antirrevolucionaria. Esta sería la quinta causa, la cruzada antirrevolucionaria. Se plantea la figura de Napoleón y sus tropas como herejes que quieren acabar con el trono y el altar a través del jacobismo, como hicieron con la Revolución Francesa, y la propaganda española, sobre todo la más tradicional, empieza a hacer funcionar sus tentáculos y, como os decía, incluso intentan presentar a Napoleón como el anticristo, ¿no? Directamente. De hecho, se ve muy bien esto en la popular acogida que tuvo el propio Fernando VII, incluso después de anular toda la obra de Cádiz. Demuestra además eso precisamente el componente antirrevolucionario de los sublevados españoles, pues era un rasgo muy presente en la guerra, ¿no? Y es otra de las causas, sin duda, el ansia antirrevolucionario, el frenar la Revolución Francesa, el frenar el liberalismo, la igualdad ante la ley, el menosprecio a lo eclesiástico, el querer acabar con la legitimidad divina, ¿no? La verdad de la Iglesia, el oscurantismo, el frenar todo eso, ¿no? Frenar todo eso con el absolutismo y el antiguo régimen, que es donde los españoles se sentían más cómodos, sobre todo, como os decía, las capas más populares y las élites pues más tradicionales, porque parece que gran parte de la intelectualidad que fue tachada de afrancesada pues apoyaba más el bando napoleónico, pues por lo que traía a nivel económico, político, filosófico y social fundamentalmente, ¿no? Es curioso además cómo se tildaba a los franceses, aparte de a Napoleón como el anticristo, ¿no? Y como el fin de la verdad eclesiástica, se hablaba de que filósofos francomasones habían propiciado la revolución y que era deber de los españoles, que son el pueblo de Dios, detenerla, ¿no? Esto lo leemos en un manual estupendo de Herrero, creo que se llama, si no recuerdo mal, Los orígenes del pensamiento reaccionario. Muy interesante de leer para poder comprender no solo el lado liberal, sino también por qué se esgrimían gritos durante la guerra como vivan las cadenas, ¿no? No sé si recordáis, no me voy a poner ahora a hablaros de usted cuando no lo he hecho nunca, pero no sé si recordáis que uno de los eslóganes que más se popularizó en el bando popular español en esta mal llamada guerra de independencia fue el viva en las cadenas, que era una forma de alentar la vuelta del antiguo régimen y del absolutismo y frenar de inmediato las medidas más liberales o ilustradas que traía el gobierno bonapartino, ¿no? Por eso, perdón, me parecía importantísimo no dejar de lado o no mencionar como una de las causas principales, pues el plantear la guerra como una misión divina antirrevolucionaria, como una cruzada, ¿no? Como una cruzada en su parte más religiosa, entiéndase. Y por último, veríamos
el último apartado, que es el único en el que voy a meter un poco de patriotismo, pero es un patriotismo que no se refiere a la patria española, sino a la patria local. De hecho, lo he llamado el patriotismo local frente a la nacional como causa. Aquí entra de facto uno de los manuales que os he comentado al principio que he consultado como bibliografía, el de John Donne. Y este destacó en su The Fatal Note, escrito en 2005 o publicado en 2005. Cito textualmente una de sus frases que más me han llamado la atención y decía que este particularismo de lo local tan español dotó de especial fuerza a la resistencia. John Donne, en su manual, no para de mencionar como un rasgo súper identificativo de los españoles el patriotismo local, el pueblo, ¿no? El barrio, lo más local. Parece ser un sesgo muy vinculado a la cultura española en este momento y me atrevo a decir que incluso hoy en 2021 tenemos todavía ese apego, ese patriotismo local, ¿no? Estamos constantemente discutiendo entre nosotros si es mejor mi pueblo o el tuyo, ¿no? Y existe siempre ese derbi entre pueblos, entre barrios. Bueno, pues parece que era algo muy, 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 muy presente durante el periplo de la mal llamada Guerra de Independencia y que incluso sería tan fuerte, según John Donne, que estaba muy, muy por encima del sentimiento español. La gente se sentía mucho más de su pueblo, de su barrio o lo que fuese, que española en sí misma, ¿no? Parece coherente. Además, entendiendo que el contexto del momento es de antiguo régimen, de feudalismo, ¿no? Un poco, si se me permite, bueno, mejor dicho, de señoríos jurisdiccionales y demás. Y pues parece coherente pensar que existirían redes de patronazgo local de la sociedad estamental que cuajarían mucho mejor para explicar la realidad del momento española que lo contrario, ¿no? Que sería lo centralizador. España en este momento España no está nada centralizado, está mucho más descentralizado y bueno, pues cuaja mucho mejor pensar una sociedad de patriotismo local que de patriotismo nacional. De hecho, se ve muy bien esto porque se va a materializar. Hay muchas cosas interesantísimas de la guerra de independencia y podríamos hablar de personas, del empecinado, de la batalla de Bailén, bueno, de mil mierdas. Y súper interesantes de verdad y que creo que no lo son menos que lo que yo estoy contando. Pero hay una cosa que ocurre en la guerra de independencia que para mí es increíble. Una cosa que a mí personalmente, cuando la analizo, me pone los pelos de punta. Que fue la organización política espontánea del pueblo español en lucha contra los franceses. No sé si recordáis, en el momento en el que está la guerra de independencia, España se queda sin un gobierno claro, porque Fernando VII ni está ni se le espera. José Bonaparte está en el otro bando y el bando español, entre comillas, necesita un gobierno. Así que lo que va a hacer la gente por primera vez en muchos siglos es autoorganizarse. Y así es como van a surgir en primera instancia las juntas locales, que con el paso del tiempo pasarán a ser provinciales y por último habrá una Junta Suprema Central que será un conglomerado de todas las juntas provinciales que a su vez son un conglomerado de todas las juntas locales. Pero esas juntas locales van a estar completas, llenas por burgueses, por gente que no era privilegiada, por gente más rica, más pobre. Va a haber todo tipo, va a haber una gran y amplia y diversa representación del pueblo español en la política española por vez primera en la historia. Y esto es algo, joder, de lo que estar muy orgullosos como españoles y de estar muy atentos a cómo ocurrió y cómo se organizó, porque es muy bonito de ver, muy bonito. Pero el caso es que refuerza la tesis que intento esgrimir aquí de que el patriotismo local era tan fuerte que ensombrecía casi totalmente el patriotismo nacional. Porque si hubiese de verdad un patriotismo nacional ya injerto, ya insertado en la nación española, en los ciudadanos y ciudadanas, si ya fuesen inconscientemente españoles en este momento, sería coherente, lógico entender que antes que juntas locales hubiese surgido ya una junta central con la que gobernar toda España. Pero no, curiosamente, lo primero que surge, lo primero que se materializa son juntas pequeñitas, locales, muy pequeñas, que aglomeraban pequeñas regiones. Para mí es otro ejemplo que demuestra cómo no existe España inconscientemente en la sociedad en este momento. Y por lo tanto es imposible pensar que esto es una guerra de independencia basada en el españolismo contra el invasor francés. No sé si se entiende a dónde quiero llegar. Lo he explicado lo mejor que he podido, de hecho. Bueno, por ello, según Tom, en este caso, John Tom,
más que de nacionalismo español, habría que hablar, como decía, pues de patriotismo local o comunitario, en todo caso. Pero en ningún momento de guerra por la liberación de España en contra de Francia, ¿no? Ni mucho menos. Bueno, estas serían las 6 causas que, como veis, esgrimo y que, bueno, una gran parte de la historiografía o investigación española esgrime para explicar el estallido de la mal llamada Guerra de Independencia. Y como veis, en ninguna de ellas pues tiene una presencia importante el nacionalismo español, ni mucho menos. Las voy a repetir para que quede claro. Ya sé que algunos a veces me decís que soy muy pesado repitiendo conceptos. Yo creo que llamadme viejo si queréis, pero creo que la repetición es importante en la vida para el aprendizaje. Y tendríamos primero la vertiente internacional, la nacional con Jovellanos y todo lo que hemos comentado, la tradicional con la francofobia, lo de la figura de Godoy, plantear el conflicto como una cruzada antirrevolucionaria y por último el patriotismo local frente al nacional. Con esto acabaríamos el punto 2, con el que he intentado poner pruebas sobre la mesa de por qué para mí la mal llamada guerra de independencia no es ni una guerra de independencia ni es una guerra nacional tampoco. Y por último, nos iríamos a hablar de para mí, pues el apartado más importante, que es la historiografía sobre el conflicto. Es decir, ¿qué nos cuentan los historiadores del siglo XIX sobre el conflicto? Porque, coño, sabrán ellos mejor que yo en el 2022, perdón, qué pasó o cómo era esa guerra, ¿no? De principios del siglo XIX. Bueno, lo primero que tenemos que analizar es qué nombres le dieron aquellos cronistas o historiadores o intelectuales a ese conflicto. Bien, esto es lo más lógico, lo primero que habría que analizar y muy curioso que en un principio se limitaban a titularla en función de su localización geográfica o cronológica. Encontramos ejemplos en títulos de manuales como la presente guerra, la guerra de España, la guerra de principios del siglo XIX. Bueno, vemos todo este tipo de nomenclatura. Luego vamos a ver que, por ejemplo, en los intelectuales más conservadores van a vincular el conflicto al catolicismo, pero no al españolismo. Van a hablar de la Santa Insurrección Española, la Santa Cruzada. Van a intentar representar a España como el pueblo de Dios elegido en lucha contra el anticristo que es Napoleón. Van a hablar de guerra de usurpación. Esto a lo mejor quizá más vinculado a los intelectuales aristócratas, ¿no? De cómo hablan de cómo se quita una dinastía para poner otra. Van a hablar de la legitimidad de los Bonaparte al trono. Bueno, de un montón de cosas, pero en ningún caso van a tratar el conflicto con una cosmovisión patriota. Va a ser siempre como una santa insurrección española, como guerra de usurpación y este tipo de cosas. Luego, dentro de la historiografía intelectuales o cronistas más progresistas, ¿cómo van a tildar a la guerra de independencia? Bueno, aquí sí que hay un consenso de la hostia y es con el que yo me encuentro más cómodo. Y esto no quiere decir que yo me sienta más progresista o más conservador, pero es el que me parece más objetivamente verdad, para que lo entendáis. Y es que la parte más progresista de la intelectualidad del siglo XIX habla de, fijaos y muy curioso, revolución española. No habla de guerra de independencia en ningún momento, pero tampoco los conservadores. No habla de guerra de liberación contra Francia, ni mucho menos. No hablan de nada de lo que hablamos hoy en día. Hablan simple y llanamente de revolución española. Ejemplos. Os voy a citar 4 libros escritos en el siglo XIX que intentaron describir el conflicto. Tenemos en 1809 un libro maravilloso titulado Colección de documentos para la historia de la Revolución en España. Bueno, es un coñazo de leer, pero si os interesa lo podéis consultar. Es un englomerado de descripciones bélicas del conflicto, pero no nos interesan tanto, pero sí que nos interesa por el tema que estamos tratando, el título. Fijaos, colección de documentos para la historia de la revolución en España. Fijaos, ni guerra de independencia, ni guerra de liberación española, ni ninguna hostia patriota. Un año más tarde, 1810, maravilloso manual de Álvaro Flórez Estrada, titulado Introducción para la historia de la revolución en España. Otra vez vemos el término revolución. Curioso. No vemos tampoco que el sesgo patriótico tenga un peso más importante que otros, ¿no? Mismo año, pero diferente autor, Tapia y Núñez de Rendón. Título:
Apuntes sobre los hechos principales de la revolución en España. Otra vez aparece la palabra tabú, ¿no? Revolución. Ahí está, la tenemos otra vez. 4 años más tarde, con la guerra ya a punto de acabar, Martínez de la Rosa, famosísimo, título de su obra, La revolución actual de España. Fijaos, ¿no? Os he nombrado 4 títulos de principios del siglo XIX, incluso sincrónicos con la propia guerra de independencia. Y veis como ninguno de ellos, y estos sí que son autores que la vivieron y la vieron, y algunos combatieron en ella, ninguno de ellos lo llama guerra de independencia. O sea, sé que podemos deducir que no la entienden como una guerra de independencia. Por lo tanto, creo que esto me da la razón en el sentido de que está mal conceptualizada. No es una guerra de independencia. Parece más una revolución que una guerra de independencia. Fijaos además que el vocablo revolución se mantuvo en el tiempo. Hay más obras, os he citado 4, pero hay muchas más en las que aparece el tema de revolución. Y va a llegar un momento en el que va a desaparecer el vocablo, pero tiene que ver más con el gobierno de Fernando VII, la guerra de independencia, la mal llamada guerra de independencia, va del 1808 al 1814, el momento en el que acaba, vuelve Fernando VII triunfante y lo primero que hace es suspender la Constitución de Cádiz, que es organizada, publicada y oficializada durante la Guerra de Independencia por la Junta Suprema Central, que como os decía son organizaciones espontáneas del pueblo español en libertad, en Cádiz, y que otorgaba un régimen mucho más liberal que absolutista a España. Fernando VII, que es un rey que le interesa una mierda todo esto y solo quiere volver al antiguo régimen y acaparar todo el poder, lo primero que va a hacer es suspender la Constitución de Cádiz y llevar a cabo una represión de cojones de todo lo que tiene que ver con el liberalismo y con la obra de Cádiz. Por eso, en parte, por miedo a la represión que va a llevar a cabo Fernando VII, es que muchos autores que antes habían hablado de revolución en España empiezan a hablar de guerra, simplemente conflicto bélico, conflicto de principios del siglo XIX. Pero yo creo que responde más al miedo a las represalias fernandinas que a la realidad del momento, porque solo unos años antes hablaban de revolución en España. Esto hay que entenderlo y tenerlo claro. Vamos a ver cómo cambia los términos y van a hablar de guerra de España contra Napoleón, de la defensa de España con el invasor francés, de la guerra de España y Francia. Y bueno, sigue predominando la revolución en muchos artículos, pero en otros, por miedo a represalias, desaparece. Lo que ocurre es que después del gobierno de Fernando VII, de esos 6 primeros años que se conocen como el sexenio absolutista o la vuelta al absolutismo, porque durante la guerra de independencia hay una revolución real. Y es revolución, porque como os he dicho en muchos capítulos, para considerar algo como revolución y no como revuelta, tenemos que tener en cuenta que no solo haya triunfado, sino que haya supuesto un cambio de la cosmovisión política, social y económica de ese contexto donde ocurre. Y esto pasa durante la guerra de independencia. Durante la mal llamada guerra de independencia, España pasa de ser absolutista políticamente, mercantilista económicamente y estamental socialmente a cambiar esos 3 pilares por sus materializaciones liberales, todo ello organizado a través de la conocida como la PEPA o Constitución de Cádiz o Constitución de 1812. Por cierto, primera Constitución española, a la que debemos un respeto y un cariño. Aprovecho para decirlo. Por lo tanto, hubo una revolución en España durante la Guerra de Independencia, hecha además por la gente, organizada de forma espontánea y sin líderes dinásticos. Muy interesante esto es precioso de comprender. El caso es que después de esos 6 años de vuelta al absolutismo de Fernando VII, que como os decía es un poco imbécil, vuelve y quiere acabar con todo esto, que la verdad es que está trayendo riqueza y progreso a España, pero el R que R, va a haber 2 acontecimientos importantes que van a cambiar todo para siempre, sobre todo en relación a la terminología con la que se van a referir a la mal llamada Guerra de Independencia. El primero de ellos es el pronunciamiento del coronel Riego de 1820 en Cabezas de San Juan. Y esto también supuso una revolución porque es un cambio. Como os decía, en 1814 vuelve Fernando VII, se rompe con la Constitución de Cádiz, se prohíbe, se abole y se vuelve al absolutismo más oscuro con una gran represión. 1820, uno de los coroneles más importantes del ejército, coronel Riego, da un golpe militar, un pronunciamiento militar en contra del absolutismo y obliga a Fernando VII y a sus secuaces a jurar otra vez la Constitución de Cádiz, que vuelve a ponerse vigente desde 1820
hasta 1823. Es lo que se conoce como el trienio liberal. Por lo tanto, fue una revolución porque se cambian de nuevo los mecanismos y la cosmovisión política, social y económica de España en ese momento. Este acontecimiento, junto a el estallido de las independencias americanas iniciadas en 1810 de la corona española, va a hacer que los españoles quieran o sientan más empatía por poner el título de independencia al proceso bélico revolucionario acontecido entre 1808 y 14. ¿Por qué? Bueno, del pronunciamiento de Riego, porque el hecho de que Riego hiciese esa revolución hace que el término fuese inservible para la etapa de 1808 al 14. Y las independencias americanas de 1810 van a hacer que el término independencia, emancipación, todos esos términos que se popularizaron, se pusiesen más de moda. Y la intelectualidad del momento va a ser mucho más tendente o empática a introducir el concepto para el conflicto español. Pero no por ello lo hace real o veraz. Así, en las discusiones políticas existentes y que así quedan registradas entre más o menos 1822 y 1825, entra por primera vez en la bibliografía el término guerra de independencia en España, pero no antes. Muy curioso esto, porque fijaos que la guerra acaba en 1814. Hasta 10 años más tarde, nadie habla de guerra de independencia. Todo el mundo que escribe durante o justo después de la guerra habla de revolución en España. Muy curioso además es consultar, como os decía antes, la bibliografía extranjera. En este momento el libro que más lo peta a nivel no español será el History of the War in the Iberian Peninsula de Can Argüelles, publicado en Londres. En todo el manual, contemporáneo además, no menciona guerra de independencia ni una sola vez. Luego nos tendríamos que ir a 1833, ya en España, y aquí van a aparecer por primera vez dos libros con el título La guerra de independencia, del autor Cecilio López. 2 años más tarde, en 1835, tenemos un gran manual, probablemente el mejor, para el mejor de principios del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XIX para aprender sobre la mal llamada Guerra de Independencia, titulado Historia del Levantamiento. Fijaos cómo lo titula este autor, Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución en España, de el Conde de Toreno. Es considerada, como os decía, la mejor obra del momento sobre el conflicto, y fijaos que de nuevo sale el término de revolución. Por lo tanto, aunque ahora la tendencia es más hablar de guerra de independencia, sigue habiendo autores que no se pliegan, ¿no?, ante la represión absolutista, no les interesa el término de independencia a pesar del pronunciamiento de Riego o de las independencias americanas, ¿no? Y luego, muy curioso también es que sobre este manual de historia del levantamiento, guerra y revolución del Conde de Toreno, Alcalá Galiano, que es un historiador del momento del siglo XIX, escribe como un ensayo sobre el libro, una crítica, ¿no? Y en esa crítica que hace, Alcalá Galiano habla tanto de guerra de independencia como de revolución, lo cual demuestra una gran imprecisión o consenso historiográfico respecto a cómo titular la guerra. De hecho, empieza el manual hablando de guerra de independencia, pero en el resto del libro se refiere al conflicto como revolución o guerra de la península. Pero en ningún momento guerra de independencia o guerra de liberación ni nada de esto, ¿no? Será a partir de aproximadamente 1845 cuando se va a imponer de forma generalizada el término de guerra de independencia, y ya de hecho un año antes, en el 44, tenemos por ejemplo un gran manual que es la Guerra de Independencia de Miguel Agustín Príncipe, o en el año 68 Historia de la Guerra de Independencia de Gómez Arteche. Y otros manuales relevantes que ya hablan con mucha cotidianidad y con mucha normalidad de guerra de independencia o guerra de liberación, o digamos manuales en los que ya el patriotismo español tiene un protagonismo más importante que el resto de elementos que hemos citado en el podcast. Este es el proceso de cómo la conceptualización del término va variando de ser algo más revolucionario a algo más patriótico, que cuaja mucho mejor también con la moda intelectual que hay en el momento, que es la del romanticismo, ¿no? Y las emociones y demás. Y con esto pues acabaríamos el último y tercer punto de este capitulazo que estoy haciendo y con el que espero que estéis disfrutando. Voy a mencionar 5 conclusiones muy sencillas y vamos a acabar el capítulo porque, a ver, llevamos ya cerca de la hora y ya sabéis que no me mola extenderme mucho. Primera conclusión, chavales y chavalas. En la segunda mitad del 19, la guerra es oficialmente bautizada
como guerra de independencia. Durante la primera mitad del siglo XIX, no. Ahí hablamos más de revolución española. Segunda mitad, ya hablamos de guerra de independencia. Primera conclusión con la que nos tenemos que ir. Por lo tanto, el término guerra de independencia no es un término objetivamente verdad. De hecho, en el primer momento, cuando más cerca se está cronológicamente del conflicto, casi nunca se habla de guerra de independencia ni de patriotismo. Se habla de revolución española. Luego la segunda mitad sí, y luego lo que viene en el siglo XX, que es, claro, imaginaos franquismo y demás, pues imaginaros, ¿no? Todo esto se populariza mucho más. Segunda conclusión. Probablemente, como os decía, pues cuaja perfectamente con un momento de creación de identidad nacional en el que no interesa en absoluto dar más bombo a procesos revolucionarios. Es decir, en la segunda mitad del siglo XIX es un momento en el que se está cuajando la creación nacional que empieza a principios del XIX y es un momento en el que interesa exaltar la nación con grandes gestas como la guerra de independencia y no interesa hablar de procesos revolucionarios. Porque la forma en la que se está cuajando la nación cuadra con que haya movimientos revolucionarios por diferencias sociales y económicas. Luego, otra conclusión es que el pueblo español se había enfrentado en solitario y unánimemente contra los invasores franceses por su independencia, según la historia de la guerra de independencia, demostrando así la profunda adhesión que sienten los españoles a su identidad solo por el hecho de ser españoles, ¿no? Un carácter demostrado a lo largo de la historia en múltiples veces ante diferentes invasiones sufridas en la península. Esto que os acabo de decir es lo que se cuenta en los manuales de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que el pueblo español se enfrenta solo por su libertad contra los franceses y sabemos que no es cierto. Los españoles, muy probablemente, aunque no se puede saber nunca, sin ayuda inglesa y portuguesa no hubiesen conseguido nada, básicamente. Y es más un conflicto, parece, movido por intereses ingleses que por el patriotismo español. ¿Hay causas dentro de la península ibérica más importantes que las que hay en el Reino Unido? Sí, pero ninguna de ellas es el patriotismo español. Son las que hemos citado. Élites tradicionales, que no les mola las medidas bonapartistas, la cruzada antirrevolucionaria, la vertiente tradicional, jovellanos hablando de guerra civil. O sea, hay un montón de cosas que están por encima del patriotismo español. Pero el cuento que se vendió en segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, luego ya sabemos que no fue así, de que era una guerra en la que el pueblo español luchaba contra el yugo francés solo y unánime y no había diferencias entre los españoles, es mentira. Ni todos los españoles apoyaban al bando sublevado, porque hubo muchos tildados de afrancesados que consideraban mejor, ese es otro debate infinito, ¿no? Que consideraban mejor el gobierno francés que el de Fernando VII, de hecho, y parece que tenían parte de razón. Ese es otro debate infinito, ¿no? Si hubiese sido mejor quedarnos con el gobierno bonapartista o con el borbónico. El caso es que los dos tienen origen francés, curiosamente. O sea que al final es un poco gilipollez tirar también por la vía del patriotismo español cuando la dinastía borbona pues era francesa en origen también. O sea que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, para que veáis un poco las incoherencias, ¿no? Y por último, pues tenéis que entender que, como os decía, España en este momento, siglo XIX, está viviendo el proceso de creación nacional. España está creando grupo, España está haciendo tribu, está creando España. Entonces, es el momento idóneo, ¿no? Para mitificar la guerra de independencia, para llamarla deliberadamente guerra de independencia y no revolución, porque eso no cuaja nada con la identidad que quieren en ese momento las élites que dirigen el país. Bueno, y etcétera, etcétera, ¿no? Seguro que entendéis por dónde van las conclusiones con las que quería cerrar el capitulazo. Y bueno, chavales, pues voy a dejar de daros la chapa porque creo que me he excedido bastante, pero es un tema que, como veis, pues me toca así, me pone los pelos de puntilla, ¿no? Que se suele decir. Y bueno, pues quería traerlo al podcast. Es probable que genere algo de polémica. Bueno, ya me insultáis en los comentarios y todo eso. Yo pues ya veré qué hago con los insultos. Yo hablo, me apetecía poner las cosas sobre la mesa. Dejar a un lado mi españolismo y ser todo el objetivo que puedo ser, y creo que lo he sido. Y bueno, pues espero vuestros comentarios ansiosos, espero que os guste mucho el capitulazo y no me voy sin deciros que si os gusta lo que hago y cómo lo hago, ya sabéis que podéis apoyarme en el botón azulito de iVoox que pone a apoyar. Le dais a apoyar y podéis donar 2 euros, 3, 4, 5 al mes, lo que os dé la gana.
Y bueno, pues es una forma muy bonita de apoyarme si es que os mola lo que hago. Si no os mola lo que hago, pues ya está, pues no me apoyéis, no pasa nada. Sabed también que tenemos Instagram, Historias Coria, y bueno, no lo tengo muy activo últimamente porque con el tema de la niña y demás lo he tenido un poco parado, pero vamos a empezar a publicar de nuevo posts casi diarios. Sin más historias, chavales, me piro, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene con otro capitulito del siglo XIX en el que abordaremos otro tema. Vamos a hacer 2 o 3 capítulos más a modo de saga y finiquitamos siglo XIX y ya pasaremos a otra etapa. Si tenéis ideas guays o hay cosas que os apetezca que traiga al podcast, decídmelas para que cuando acabe la saga del siglo XIX me centre en ellas. Un besito, me piro, chao, chao. ¡Mua! Todo lo que canto es único, tú estás cambiando tu estilo solo por ganar público, púlelo, no te pases que te parto el cúbito, a la mierda todos los raperos dentro de este puto círculo, si me junto con el Johnny parto el micro, y loca si me das tu cora para ti soy lícito, como camarón una rosa pa' tu pelo, yo te he mordido el anzuelo, pero sigo siendo el mismo, pero sigo siendo el mismo, cabrón.